Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí de nuevo. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y cosas buenas. Yo por mi parte estoy lista para sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar y del que me han estado preguntando muchísimo. Hoy vamos a hablar de un chismecito jugoso, de esos que nos encantan a todos. Vamos a desentrañar un misterio que ha estado rondando las redes sociales y los foros de fans. ¿De qué estoy hablando? Pues nada más y nada menos que del supuesto secreto que Ander Ercel habría revelado sobre Kerem Bürsin en un estado de, digamos, euforia. Ajá, borracho. Sí, lo sé, suena fuerte. Pero antes de que empiecen a sacar conclusiones apresuradas, quiero aclarar algo, esto es, en su mayoría, especulación. Pero, oh amigos míos, la especulación viene de fuertes rumores, comentarios sutiles y sobre todo, de la increíble habilidad que tenemos nosotros, los fans, de unir los puntos. Así que prepárense, pónganse cómodos, tomen su bebida favorita y acompáñenme en este viaje de investigación virtual. Vamos a analizar cada pista, cada indicio, cada comentario sospechoso para tratar de llegar a la verdad detrás de este supuesto secreto. ¿Logró Ande sin querer queriendo revelar algo que Kerem prefería mantener oculto? ¿Y si lo hizo, de qué podría tratarse? Vamos a descubrirlo juntos. Pero antes de que nos metamos de lleno en este drama, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes de celebridades, si son tan fans como yo de estas dos estrellas turcas, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Prometo traerles siempre la información más jugosa, los análisis más detallados y sobre todo muchísima diversión. Así que suscríbanse ahora mismo y únanse a esta comunidad de amantes del drama y el buen chisme. ¡Vamos allá! Muy bien, ahora sí vamos al grano. El rumor, como les decía, gira en torno a una supuesta noche de fiesta en la que Ande y Kerem, después de unas copas de más, digamos que bajaron la guardia. Según las lenguas viperinas de Internet, Ande en un momento de sinceridad desmedida, habría soltado una bomba sobre Kerem. ¿Qué tipo de bomba? Ahí está el quid de la cuestión. Las teorías son variadísimas. Algunas apuntan a un tema sentimental, algo relacionado con una expareja o con un amor platónico oculto. Otras, más descabelladas, hablan de un proyecto secreto en el que Kerem estaría trabajando y que aún no se ha hecho público. Y las más osadas incluso se atreven a sugerir algo relacionado con su vida familiar. La imaginación de la gente no tiene límites. Pero, ¿qué tan creíble es todo esto? Bueno, aquí es donde entra en juego nuestro análisis detectivesco. Primero hay que tener en cuenta que Ande y Kerem siempre han sido muy discretos con su vida privada. A pesar de la enorme atención mediática que reciben, han sabido mantener un perfil relativamente bajo, protegiendo su intimidad con uñas y dientes. Así que la idea de que Ande, incluso bajo los efectos del alcohol, se ponga a revelar secretos a diestra y siniestra, suena un poco improbable. Sin embargo, como bien sabemos, en el vino está la verdad. Y a veces, cuando menos lo esperamos, las palabras fluyen sin control y terminamos diciendo cosas que normalmente nos guardaríamos para nosotros mismos. Así que la posibilidad de que algo se le haya escapado a Ande, aunque sea algo pequeño e inofensivo, existe. Ahora bien, ¿qué podría ser ese algo? Analicemos las teorías más populares. La del tema sentimental es, sin duda, la más recurrente. Recordemos que Ande y Kerem fueron pareja durante un tiempo y su relación, aunque terminó, sigue siendo tema de conversación entre los fans. Podría ser que Ande haya revelado algo sobre la relación pasada de Kerem con otra persona. O quizás algo sobre sus sentimientos actuales. Quizás en un momento de nostalgia y sinceridad, Ande soltó alguna indirecta sobre la verdadera razón de su ruptura con Kerem. O tal vez, reveló algún detalle desconocido sobre una expareja de Kerem que aún le sigue dando vueltas en la cabeza. No sé, las posibilidades son infinitas. Y eso es lo que hace que este chisme sea tan adictivo. Pero también hay que considerar la posibilidad de que el secreto no tenga nada que ver con el amor. Podría tratarse de un proyecto profesional en el que Kerem está trabajando en secreto. Sabemos que Kerem es un actor muy ambicioso y que siempre está buscando nuevos desafíos. Podría ser que esté preparando algo grande, algo que todavía no quiere revelar al público. Quizás Ande sin querer mencionó algún detalle sobre este proyecto secreto, lo suficiente como para levantar sospechas y desatar la imaginación de los fans. No sé, quizás dijo algo sobre el género de la serie, o sobre el papel que Kerem va a interpretar, o sobre la fecha de estreno. Cualquier pequeño detalle podría ser suficiente para armar el rompecabezas. Y luego está la teoría más descabellada, la que involucra a la vida familiar de Kerem. Esta teoría es la que menos evidencia tiene a su favor, pero tampoco podemos descartarla por completo.
Después de todo, las familias suelen ser una fuente inagotable de secretos y dramas. Podría ser que Andy haya revelado algo sobre la relación de Kerem con sus padres, sus hermanos o algún otro miembro de su familia. No sé, quizás algo sobre un conflicto familiar, o sobre un secreto guardado durante años, o sobre un problema de salud. La verdad es que la imaginación vuela cuando se trata de este tipo de cosas. Pero insisto, esta teoría es la que menos probable me parece, ya que Andy y Kerem siempre han sido muy respetuosos con la privacidad de sus familias. Ahora, ¿cómo podemos saber cuál de estas teorías es la más acertada? Bueno, la verdad es que no lo sabemos. Y probablemente nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí podemos hacer es analizar las pistas que tenemos a nuestra disposición y tratar de sacar nuestras propias conclusiones. Una de las pistas más importantes, en mi opinión, es la reacción de Andy y Kerem ante este rumor. Si el secreto fuera algo realmente grave o perjudicial, lo más probable es que ambos hubieran salido a desmentirlo de inmediato. Sin embargo, hasta ahora, ninguno de los dos ha hecho ninguna declaración al respecto. Esto podría significar dos cosas: o bien el secreto no es tan importante como se dice, o bien Andy y Kerem prefieren no darle más publicidad al tema, evitando así que se convierta en una bola de nieve incontrolable. En cualquier caso, el silencio de ambos es bastante revelador. Otra pista importante son los comentarios de personas cercanas a Andy y Kerem. Algunos amigos y colegas de ambos han hecho declaraciones ambiguas sobre el tema, alimentando aún más las especulaciones. Algunos han dicho que el rumor es exagerado, mientras que otros han afirmado que hay algo de verdad en él. Vaya, qué útil. Estos comentarios contradictorios no hacen más que aumentar nuestra confusión. Pero también nos indican que algo está pasando. Si no hubiera nada de cierto en el rumor, lo más probable es que todos los allegados de Andy y Kerem lo hubieran desmentido categóricamente. El hecho de que algunos hayan dejado la puerta abierta a la posibilidad de que haya algo de verdad en él, nos hace pensar que efectivamente hay algo que se nos está escapando. Y luego están las redes sociales, la fuente inagotable de información y desinformación. En los últimos días, las redes sociales se han inundado de comentarios, memes y teorías sobre el supuesto secreto de Kerem. Los fans han estado analizando cada publicación, cada foto, cada vídeo de Andy y Kerem en busca de pistas que puedan confirmar o desmentir el rumor. Algunos han encontrado pequeñas inconsistencias en sus declaraciones, otros han notado cambios en su lenguaje corporal, y otros incluso han descubierto mensajes ocultos en sus publicaciones. La verdad es que la creatividad de los fans no tiene límites. Pero, ¿qué tan fiables son todas estas pistas que encontramos en las redes sociales? Bueno, aquí es donde tenemos que ser especialmente cautelosos. Como bien sabemos, las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Si bien pueden ser una fuente de información valiosa, también pueden ser un caldo de cultivo para rumores, especulaciones y noticias falsas. Así que tenemos que tomar todo lo que vemos en las redes sociales con pinzas. No podemos creer todo lo que leemos y tenemos que verificar la información antes de darla por sentada. Especialmente cuando se trata de chismes de celebridades, que suelen ser exagerados o inventados por completo. En resumen, el misterio del supuesto secreto que Ander Erzel reveló sobre Kerem Bürsin borracho es un laberinto de rumores, especulaciones y pistas ambiguas. No sabemos con certeza si el secreto es real, ni de qué se trata. Pero lo que sí sabemos es que ha logrado captar la atención de miles de fans en todo el mundo, que están ansiosos por descubrir la verdad detrás de este enigma. Y quizás esa sea la verdadera magia de este chisme, la posibilidad de imaginar, de especular, de crear nuestras propias teorías. Al final, lo importante es divertirnos y disfrutar del drama, sin tomar las cosas demasiado en serio. Porque al fin y al cabo, esto es solo un juego, un pasatiempo que nos permite conectar con otros fans y compartir nuestra pasión por Andy y Kerem. Así que, ¿cuál es tu teoría? ¿Qué crees que Ander reveló sobre Kerem? ¿Crees que el secreto es algo grave o algo inofensivo? Déjame tu comentario abajo y cuéntame tu opinión. Estoy ansiosa por leer tus ideas y debatir contigo sobre este tema tan candente. Ahora, para ir cerrando este vídeo, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme hasta el final. Espero que hayan disfrutado de este análisis detectivesco tanto como yo. Recuerden que este es solo un rumor, una especulación, y que no hay pruebas concretas que confirmen su veracidad. Así que tomemos todo esto con humor y sigamos disfrutando del talento y la belleza de Andy y Kerem. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Además, me encanta leer sus comentarios y saber qué opinan sobre los temas que trato en el canal. Así que no duden en dejarme sus preguntas, sugerencias y opiniones abajo. Y por último, pero no menos importante, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo.
Así no se perderán ninguna de mis novedades y podrán seguir disfrutando de los chismes de celebridades, los análisis de series y películas, y los consejos de belleza que comparto en el canal. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, que esto no termina aquí. Porque, mis chismosos favoritos, la investigación continúa. Si bien ya hemos cubierto las teorías principales y las pistas más evidentes, aún hay mucho terreno por explorar. Así que prepárense para una inmersión aún más profunda en el misterio Anne Kerem. Para empezar, quiero que nos detengamos un momento en la fuente de este rumor. ¿De dónde surgió esta información? ¿Quién fue la primera persona en soltar la bomba de que Anne había revelado un secreto sobre Kerem? Rastrear el origen de un chisme es como buscar una aguja en un pajar, pero es crucial para evaluar su credibilidad. En este caso, la información parece haberse originado en un foro de fans turcos, un lugar donde los seguidores de Hande y Kerem se reúnen para discutir sus últimas noticias, analizar sus proyectos y por supuesto compartir rumores y especulaciones. El usuario que inició el hilo afirmaba haber escuchado la historia de un amigo que a su vez, conocía a alguien que había estado presente en la famosa fiesta. Ajá. Un clásico ejemplo de me lo dijo un pajarito. La información de tercera mano es, por definición, poco fiable. Es como jugar al teléfono descompuesto, la historia original se va distorsionando a medida que pasa de boca en boca, hasta que termina convertida en algo completamente diferente. Sin embargo, no podemos descartar esta fuente por completo. Los foros de fans, aunque a menudo son un hervidero de exageraciones y fantasías, también pueden ser un lugar donde se filtra información real. A veces algún empleado descontento, algún amigo indiscreto o algún testigo accidental decide compartir un dato jugoso con la comunidad. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es analizar el contexto en el que surgió este rumor. ¿Estaba el foro particularmente activo en ese momento? ¿Había algún otro chisme rondando sobre Hande y Kerem? ¿El usuario que inició el hilo tenía una reputación de ser fiable? Según mis investigaciones, el foro en cuestión es conocido por ser bastante sensacionalista y propenso a inventar historias. Sin embargo, también es cierto que ha acertado con algunos rumores en el pasado. En cuanto al usuario que inició el hilo, no parece tener una reputación particularmente buena ni mala. En resumen, la fuente del rumor es dudosa, pero no podemos descartarla por completo. Necesitamos más evidencia para confirmar o desmentir la historia. Ahora bien, volvamos a las reacciones de Hande y Kerem. Como les dije antes, su silencio es bastante revelador. Pero ¿podría haber una razón estratégica detrás de este silencio? ¿Podría ser que ambos estén utilizando este rumor para generar interés en sus próximos proyectos? En el mundo del espectáculo, la publicidad, incluso la mala publicidad, puede ser beneficiosa. Un rumor escandaloso puede atraer la atención de los medios, generar conversaciones en las redes sociales y, en última instancia, aumentar la popularidad de las celebridades involucradas. Es posible que Hande y Kerem estén conscientes de esto y hayan decidido no desmentir el rumor para aprovechar el revuelo mediático. Quizás estén preparando algún anuncio importante y quieran asegurarse de que tenga la máxima repercusión. Por supuesto, esta es solo una teoría más. Pero no podemos descartarla por completo. Hande y Kerem son dos de las estrellas más inteligentes y astutas de Turquía. Saben cómo jugar el juego de la fama y cómo utilizar los medios a su favor. Y hablando de los medios, es importante analizar cómo han cubierto este rumor. ¿Le han dado mucha importancia? ¿Han intentado verificar la información? ¿Han publicado noticias sensacionalistas o artículos más objetivos? En general, los medios turcos han sido bastante cautelosos con este rumor. La mayoría de los periódicos y revistas han evitado publicar noticias sensacionalistas, limitándose a informar sobre el rumor y a citar las reacciones de los fans en las redes sociales. Sin embargo, algunos medios más amarillistas sí han aprovechado la oportunidad para publicar titulares escandalosos y artículos llenos de especulaciones. Estos medios han inflado el rumor, exagerando su importancia y sugiriendo que Hande y Kerem están a punto de protagonizar un gran escándalo. Es importante tener en cuenta esta diferencia en la cobertura mediática al evaluar la credibilidad del rumor. Los medios más serios y objetivos suelen ser más fiables que los medios sensacionalistas y amarillistas. Pero, ¿qué dicen los expertos en lenguaje corporal? ¿Han analizado vídeos y fotos de Hande y Kerem en busca de pistas que puedan revelar sus verdaderos sentimientos? Algunos expertos en lenguaje corporal han analizado entrevistas y apariciones públicas de Hande y Kerem en los últimos días y han encontrado algunas señales que podrían indicar que están ocultando algo. Por ejemplo, han notado que ambos evitan el contacto visual con frecuencia, que titubean al hablar y que a veces parecen incómodos o tensos.
Sin embargo, otros expertos en lenguaje corporal han restado importancia a estas señales, argumentando que podrían deberse a otros factores, como el estrés, la fatiga o la timidez. Además, señalan que es muy difícil interpretar el lenguaje corporal de alguien sin conocer su personalidad y su contexto cultural. En definitiva, el análisis del lenguaje corporal puede ser útil para generar hipótesis, pero no es una prueba concluyente de nada. Y ahora, mis queridos chismosos, llegamos al punto crucial de nuestra investigación. ¿Qué podría ser ese secreto que Ande supuestamente reveló sobre Kerem? Ya hemos explorado las teorías más populares, un tema sentimental, un proyecto profesional secreto o un problema familiar. ¿Pero podría haber otras posibilidades? Quizás el secreto no sea tan dramático como pensamos. Tal vez Ande simplemente reveló un hábito extraño o una manía divertida de Kerem. Quizás contó que Kerem es adicto a los dulces, que tiene miedo a las arañas o que ronca por las noches. O quizás el secreto sea algo más personal, pero no necesariamente negativo. Quizás Ande reveló que Kerem tiene un talento oculto, que escribe poesía en secreto o que está aprendiendo a tocar un instrumento musical. O quizás el secreto sea algo que Ande y Kerem compartieron en el pasado y que preferían mantener en privado. Quizás revelaron que se conocieron antes de lo que pensábamos, que tuvieron un romance fugaz antes de empezar a trabajar juntos o que siguen siendo buenos amigos a pesar de su ruptura. La verdad es que las posibilidades son infinitas. Y eso es lo que hace que este chisme sea tan fascinante.